En un extremo, corta la punta en diagonal. En la primera vuelta, coloca 7 pétalos, un poco más abajo que las piezas anteriores. Hola, hoy vamos a crear esta peculiar rosa de cinta satinada, con pétalos en 5 técnicas diferentes. Vamos con los materiales. Cinta satinada celeste, cinta satinada verde, bola de Tecnopor, brocheta, tijera, encendedor, aplicador de silicona, cinta floral. Dobla en 4 la pieza pequeña de cinta celeste. Cortar en el centro hasta la mitad. Abre y completar con 3 cortes más. Pasa el calor del fuego para darle forma. En total son 5 piezas. Toma la segunda pieza celeste, doblar en 2. Cortar en el centro hasta la mitad. Abre y completa con un corte más. Pasas el calor del fuego para dar forma. En total son 5 piezas. Toma la tercera pieza de cinta celeste, doblar en 4. En un extremo corta la punta en diagonal. Gira el trabajo. Volver a cortar en diagonal, quedando la forma en punta. Sellar con el calor del fuego y darle forma. En total son 5 piezas. Toma la cuarta pieza de cinta celeste, doblar en 2. En un extremo corta la punta en diagonal. Gira el trabajo. Vuelve a cortar en diagonal. Con el calor del fuego sellar. Y dar forma. Por su otro extremo, hacer 3 pliegues. En total son 5 piezas. Toma la pieza celeste más grande, doblar en 2, cortar con la forma de la mitad de un pétalo. Con el calor del fuego sellar. Y por este lado, hacer un pliegue en la derecha, un pliegue en la izquierda, sujetar con las pinzas, pasar el fuego y presionar para que selle bien. En total son 14 pétalos. Inserta la brocheta en la bola de Tecnopor. Toma el grupo 1. Pegar cada una de las piezas rodeando la bola. De esta manera.
Continúa con las piezas del grupo 2. Se va pegando en forma de espiral. Continúas con el grupo 3. Seguir con el grupo 4. Y completar con los pétalos. En la primera vuelta coloca 7 pétalos, un poco más abajo que las piezas anteriores. En la segunda vuelta coloca 7 pétalos. Cada pétalo debe ir en medio de 2 pétalos anteriores y posicionarlo más abajo. Haremos los sépalos. Dobla en 2 la pieza de cinta verde. En un extremo corta la punta en forma diagonal. Gira el trabajo. Corta la otra punta de manera diagonal. Abre y quedan 2 puntas. Sella con el calor del fuego. Enrollar para que se ondule. Por este lado, hacer 3 pliegues. En total son 3 sépalos. Pegar sobre la bola de tenopor y muy junto a la brocheta. Toma 2 piezas grandes de cinta verde. Colocarlo cara a cara por su lado satinado. Cortar con la forma de la mitad de una hoja. Hacer pequeños cortes en sus bordes. Sellar con el calor del fuego. Marcar las nervaduras.
Aplica silicona en la mitad de la hoja. Colocar el alambre. Pegar la otra mitad de la hoja. Agregar la cinta floral en el alambre. Coloca papel delgado por debajo de la rosa para darle un mayor volumen. Finalmente, agregar la cinta floral y 2 hojitas. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.